El Señor les bendiga en este día, hermanos y Iglesia de Cristo en general. Gracias le damos a Dios por este nuevo día y por la oportunidad que nos concede de venir delante de su palabra. Hoy en nuestro discipulado vamos a compartir un tema muy interesante y nos vamos a fundamentar en su palabra. Hoy vamos a hablar de el don de continencia. Bien es sabido que son diferentes los dones según la carta a los Romanos, capítulo 12 y 1 Corintios también, que hay variedad de dones, pero la palabra dice que todos el Espíritu Santo los da. Entonces, dentro de los dones, según la doctrina apostólica y que en la palabra nos enseña nuestro Dios, se encuentra este don que es el don de continencia. Y casi que siempre se ha manejado, ¿verdad? Este don y se ha enfocado en el tratamiento, ¿verdad? En la relación de una pareja, de unos novios, de unos cónyuges. Siempre es el enfoque que se le ha dado. Pero yo quisiera compartir con algo que el Señor me ha estado enseñando a la luz de su palabra, este don de continencia. Entonces nos vamos a fundamentar y vamos a conversar en el nombre de Jesús. Todos bienvenidos, toda la audiencia, saludos y que la paz de Dios esté con ustedes y que sea de mucha edificación este discipuladito. Entonces nos vamos a fundamentar ahí, 1 Corintios 7:9. 1 Corintios 7:9, que dice la palabra ahí, en nombre de Jesús: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Según esta lectura empezamos a ver ahí que nos damos cuenta pues de lo que decíamos, ¿verdad? Que se está hablando de una relación de una pareja, pues, ¿verdad? Generalmente así se ve este don de continencia. Y entonces le está hablando el apóstol San Pablo a una pareja y les está diciendo que se casen y que no se estén quemando en la pasión, ¿verdad? Pero yo no quisiera enfocarlo ahí ahora, ya que, y es muy importante, pero le vamos a dar el enfoque de lo que el Señor me ha estado enseñando, y yo veo que no es solamente este don de continencia para este punto, ¿verdad? Para esta relación. Entonces se ve en otras cuestiones de la vida, que es lo que yo quiero llevar. Entonces hacemos una palabra de oración y desarrollamos un poquito en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, que tu sabiduría, que tu inteligencia venga sobre nosotros, sobre la audiencia de este canal de Iglesia Altar de Restauración, Ministerio de Benecer, Asunción Mita. Y te pedimos que nos ayudes, nos auxilies con tu revelación, con tu palabra, Dios poderoso. Gracias, Señor, que sea de bendición. Amén y amén. Muy bien, entonces este don de continencia que el Espíritu Santo definitivamente lo tiene que dar, porque nadie se puede contener, ¿verdad? Porque de ahí viene esa palabra continencia, ¿verdad? De contener. Pero tiene otras acepciones que yo veo en la palabra y que me enseña la Biblia en otros versículos, y por eso es que yo quiero enfocar ahí, porque lo necesitamos más que para una relación conyugal, ¿verdad? O una relación de noviazgo, aunque la base aquí es esa, ¿verdad? Y si uno busca la palabra continencia, hermano, solo la encuentra en este versículo, mire, en la Biblia, por lo menos la versión 1960, que el apóstol Pablo lo escribe acá. Entonces empecemos a avanzar un poquito. Cuando yo voy a un buen diccionario, la Real Academia tal vez, o el diccionario clave, que son muy buenas enciclopedias, ¿verdad? Entonces la palabra continencia, mire, significa también virtud o modo de actuar del que modera o refrena las pasiones y los sentimientos. Mire qué significado le da este diccionario.
Es un diccionario casero, ¿verdad? Digamos así, secular. Virtud o modo de actuar del que modera o refrena las pasiones y los sentimientos. Esa es la palabra continencia ahí, en el diccionario de la Real Academia, digamos. Entonces, pero vamos a ver el significado de lo que la Biblia, en la concordancia de la Biblia, en la Strong Concordance, ¿verdad? Que es una concordancia de la palabra. Pero ya solo aquí, con este diccionario secular, mire, ya vemos que es un gran significado, ¿verdad? Solo esto de, mire, refrena las pasiones y los sentimientos. Amén. Entonces vamos a irlos encaminando ahí un poquito. Ahora, cuando yo lo miro del punto de vista bíblico, lo que es la palabra de Dios, viene de una palabra griega que se dice así, enkrateuomai, algo enredado, ¿verdad? Enkrateuomai. Ese es el concepto que se usa para decir en griego, el verbo que se usa para decir continencia. Pero mire lo que significa: dominio propio, en dieta y castidad. Mire, continencia y templanza, dueño de sí, como decir dueño de sí mismo, y abstenerse. Amén. O abstenerse. Entonces, todos estos conceptos da a entender el griego en krateuomai para poder definir esta palabra continencia, o lo que es el don de continencia. Y el apóstol Pablo, que tenía esto, ¿verdad? Él le decía, él aconsejaba a las parejas, a los hombres, a las mujeres, y decía él: yo les aconsejo a los hombres que se queden solos. Entonces, porque él tenía eso, ese don de continencia. Hablando de la pareja otra vez, ¿va? Pero siempre es el don del Espíritu, hermano, porque definitivamente tiene que ser algo que el Espíritu Santo, tiene que ser algo que Dios da. Porque imagínense, ¿quién puede contenerse o abstenerse si no es por la guianza del Espíritu Santo? Y eso es lo que Pablo dice. Entonces, ya cuando empezamos a avanzar en 1 Corintios 9:25, 1 Corintios 9:25 dice el apóstol Pablo siempre: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Mire, aquí aparece ese concepto en krateuomai, mire. Todo aquel que lucha de todo se enkrateuomai. Eso es continencia. Tiene continencia, pues. Ahora dice: ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pero el apóstol Pablo aquí está hablando de la carrera del Evangelio, de la carrera en el Señor, el camino del Señor. Entonces empezamos a ver lo que habíamos dicho, que no es el don de continencia tan solamente para una relación conyugal o una relación de noviazgos, sino que aquí aparece también en la carrera del Evangelio, en la carrera del cristiano, del creyente. Y entonces el apóstol dice que el que lucha de todo se abstiene. ¿Ya? Entonces, en ese mismo contexto él habla de una carrera, ¿verdad? Y dice que es una corona incorruptible la que van a recibir los terrenales, pero dice: nosotros vamos a recibir una incorruptible. Y después de eso entendemos un poquito más en este verso, mire, es el mismo verso después de este. Sigue diciendo él: así que yo de esta manera corro, mire, no como a la aventura, de esta manera peleo. Es una pelea, amén, pero es espiritual. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otro, Dios mismo venga a ser eliminado. Pero está hablando de la carrera cristiana, está hablando de la carrera ministerial, porque él dice que habiendo sido heraldo, que él no venga a ser descalificado o eliminado. Entonces está hablando de la carrera en el Señor. Nos damos cuenta ahora que no está hablando solo de un don de continencia para lo que ya dijimos, que se ha usado comúnmente o generalmente, ¿verdad? Para una relación en una pareja, sino que se usa
también para que nosotros podamos pedirle al Señor que nos equipe con ese don del Espíritu para poder nosotros correr en esta carrera del Evangelio, valga la redundancia, ¿verdad? Y pelear esta buena batalla de la fe en el Evangelio. Entonces ahí está que aparece que necesitamos el don de continencia para correr, para pelear esta batalla, que día a día nos toca que enfrentar, correr y pelear. ¿Por qué? Porque cuántas necesidades, cuántas tentaciones vienen a la vida del Hijo de Dios y entonces necesita enfrentar eso y negarse a sí mismo, ¿verdad? Y así como dice acá, mire, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Mire, es ellos a la verdad parecer una corona de corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y aquí habla de la carrera y la pelea, mire, el apóstol Pablo. Entonces necesitamos un don así para poder salir victoriosos pues, en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Día a día, conforme el tiempo va pasando. Así que ahora nos damos cuenta que no es solo para lo que comúnmente se ha enseñado, este don de continencia. Seguimos un poquito para poder aprender más de la palabra. Por ejemplo, Tito 1, 7 y 8. Tito 1, 7 y 8 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Mire, dueño de sí mismo. Este dueño de sí mismo viene de la palabra encrateuomai, de esa misma raíz. Amén. Esa viene de esa misma raíz. Dueño de sí mismo. Mire, el que es dueño de sí mismo, el que es dueño de sí, tiene un don de continencia. Puede tener ese don. Pero imagínense, mire todo lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, en esta carta a Tito, que dice que es un obispo administrador de Dios. Esto es especialmente para los que le sirven al Señor, ¿eh? Todos los que le servimos a Dios, en cualquier área determinada de la iglesia. Mire, todos nos habla este texto aquí, pero imagínense, menciona no iracundo. Mire para qué nos puede servir. No dado al vino, no pendenciero, codicioso de ganancias deshonestas. De todo lo que nos habla. Entonces necesitamos ese don de continencia como siervos, como servidores de Dios, y dejar a un lado la ira, dejar a un lado las borracheras, dejar a un lado lo pendenciero. Eso me imagino yo que es peleonero, ¿eh? Y codicioso de ganancias deshonestas, o sea, ambiciosos, avaros, etcétera. Que también es idolatría, ¿va? El amor al dinero. Entonces mire para todo lo que necesita un ministro, un obispo, un siervo, un don de continencia, para no hacerle caso a esto. Entonces nos damos cuenta, ahora lo vemos con una óptica diferente y vemos que necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios, lléname con continencia, lléname con, como dice aquí, ¿va? Para que yo sea dueño de mí mismo, dueño de sí mismo, para que no caiga en las trampas del diablo, para que no ceda ante el pecado, ante las obras de la carne. Mire, para todo eso nos serviría este don de continencia, hermanos y hermanas, y amigos que nos escuchan. Entonces, ¿por qué razón? Porque la carne tiene apetitos, la carne quiere deleite. ¿Y por qué la gente no se puede acercar a Dios? Porque prefieren los deleites del pecado y del mundo. Y por eso no quieren seguir al Señor, no quieren seguir el camino del Señor. Y por eso es que estábamos hablando, mire aquí, qué hermoso esto. Y estábamos diciendo, mire, que el apóstol dice, todo el que lucha de todo se abstiene. Amén. Y después aquí dice, mire, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, imagínense. ¿Por qué? Porque la gente lo que no quiere es abandonar el deleite, el gozo del pecado, y por eso no pueden correr en la carrera del Evangelio, no quieren acercarse al Señor, porque no, la carne es así pues, ¿ya?
no quiere servirle a Dios. Pero nosotros que somos el pueblo de Dios tenemos que aprender esto. Y un siervo tiene que tener esto, mire, dueño de sí mismo. Amén. Don de continencia. Negarse a sí mismo. Qué tremendo. Voy a seguir porque son varios versículos. Por ejemplo, en Gálatas 5, 22 y 23, en los frutos del Espíritu, aparece de esta manera, mire. Esa raíz de encrateumai aparece. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí aparece como templanza, mire. La raíz de ese encrateumai, la raíz de continencia, aparece como templanza, o sea que tiene que ser el Hijo de Dios templado, templadito. Amén. ¿Y qué es ser templadito? ¿Qué es ser templado? Entonces, hermano, muy calculador. No decirle sí a todo y no decirle no a todo. Muy equilibrado. Ser dueño de sus actos. Eso es tener templanza. Amén. Discernir el pecado, discernir lo malo y lo bueno. Y de esa forma avanzar para poder agradar a su Señor. Pero aparece, mire, entre los frutos del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23, aparece la continencia en esta figura de templanza, pero es un fruto del Espíritu. Imagínense, fruto del Espíritu. Entonces, vaya, si no necesitamos pedirle al Espíritu Santo que podamos fructificar en templanza, en continencia, hermano. En otras palabras, ¿verdad? Pero eso también es muy importante. Entonces, ese fruto necesitamos que aflore en nuestra vida. Amén. Entonces necesitamos todo eso, mira. Ser dueños de nosotros mismos, tener templanza y abstenernos de los apetitos de la carne que batallan contra contra el alma, ¿verdad? Necesitamos eso. Es ahí vamos aprendiendo, miren, más de lo que es un don de continencia. Paso a otro verso. Bueno, aquí en Gálatas 5, 19 y 20, al 21 ya habla de las obras de la carne, imagínense. Pero se deriva de este verso que estamos leyendo, mire, del fruto del Espíritu, donde aparece templanza. Mire, ya aparece, y manifiestas son las obras de la carne. Ay, hermano, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Mire, son 18 cosas, ¿verdad? 18 dividido 3, 666. El sello de la bestia, la marca de la bestia. Mire, si no necesitamos el don de continencia para poder hacerle frente a estas 18 cosas, mire. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, mire, etcétera. Todo lo que necesitamos el don del Espíritu para poder luchar, para poder pelear esta carrera, esta batalla y correr esta carrera. Pero ese es el contexto de esto, mire, del fruto del Espíritu. Y entonces sí nos dice la Biblia y nos dice el Señor, necesitan la templanza, necesitan un don del Espíritu Santo que se llama continencia para enfrentar todo esto. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 y 5, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento. Y el verso 6 dice, mire, al conocimiento dominio propio. Aquí aparece el don de continencia o la continencia como dominio propio. Mire, dominio propio. Y aparece dentro de las virtudes que señala el apóstol Pedro aquí en su segunda carta, capítulo 1, versos 4, 5 y 6. Y dentro de esas virtudes, sigue diciendo él entonces, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y es una lista. Entonces, mire, necesitamos ese don de continencia para enfrentar todas estas cosas, mire. Porque dice que nos ha llamado Él con grandísimas y precisas promesas
y que somos participantes de la naturaleza divina. Pero dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Mire, o sea que nos estamos enfrentando a un mundo corrupto, hermano, por la causa de la concupiscencia. Pero entonces ahí es donde el apóstol Pedro dice, entonces añádanle a esto con toda diligencia, añádanle fe, virtud, conocimiento, con dominio propio, paciencia, piedad. Mire, ¿nos ha dado armas Dios o no para enfrentar todo esto? Sí, nos las ha dado. Y una de ellas es el don de continencia, dominio propio, dueño de sí mismo, templanza, como quiera que le llamemos, ¿verdad? Abstenerse, como en un principio leíamos, que Pablo dice. Entonces mire todo lo que nos ha entregado o nos ha dado armas para enfrentar todas estas cuestiones, pasiones de la carne, mundo de la corrupción. Mire todo lo que nos ha dado. Este es el don del Espíritu Santo, que no es, repito yo, según veo en la Biblia, solo para cónyuges, solo para una pareja, ¿verdad? Como cuando el apóstol Pablo menciona al principio, cuando leímos que en lugar de estarse quemando, que la pareja mejor se case, ¿verdad? Si no tienen don de continencia. Amén. Es para eso, claro que sí, es para eso. Pero mire todo lo que estamos viendo aquí, que también un don de continencia nos sirve para todo esto que estamos aprendiendo. Entonces, ¿será que necesitamos orar al Señor y pedirle y que nos equipe con un don de continencia al Espíritu Santo? Con templanza, el fruto de la templanza, el fruto del dominio propio, la virtud del dominio propio. Amén. Necesitamos. Ahora me voy a Hechos 24, 24 al 26, cuando dice, mire para qué más nos va a servir. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Esperaba, mire, oiga esto, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, ahí en amarillo, para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Y esto qué tiene que ver? Diga alguien, va mucho, porque mire el siguiente verso, verso 25, mire lo que dice, 24, 25, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, ahí está, mire, dominio propio, y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mire, pero vemos que aparece el dominio propio otra vez aquí, mire, cuando Pablo disertaba sobre el reino, ¿verdad? Disertaba de la justicia, del dominio propio, o templanza, ¿verdad? Continencia, y del juicio venidero. Entonces Félix dice que se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Pero qué quería Félix? ¿Qué dice aquí abajo? Mire, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Entonces una de las cosas para lo que nos va a ayudar es la continencia, ese don, nos va a ayudar ese dominio propio, mire, es para matar la sed, la ambición al dinero. Aunque sabemos que la Biblia dice en la carta a los Efesios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero ¿qué quería Félix? Quería dinero y por eso lo hacía venir. Pero cuando Pablo le empezó a disertar, como dice aquí, y habló del dominio propio entre la justicia y el juicio venidero, entonces se espantó. ¿Por qué razón? Porque él era un hombre codicioso, ambicioso, de ganancias deshonestas. Y entonces ahí ya no quiso que Pablo le hablara. Pero a nosotros nos queda la lección de que cuando tenemos ese problema del dinero, muchas veces es por no darle a Dios lo que a Él le corresponde. Principios de la palabra, ofrenda, diezmo y aún si se puede las primicias, porque es bíblico. Pero hermano, mientras nosotros no le demos al Señor lo que a Él le corresponde, sus principios, lo que Él ha establecido en su palabra, vamos a tener siempre esto, mire, de querer más, en el sentido de lo que es el dinero. Y eso es lo que tenía este hombre Félix. Pero Pablo le habló del dominio propio. Cuando uno se llena de este don, este dominio propio, esta continencia,
Entonces a uno se le van a quitar las ganas de la ambición a las cosas materiales y al dinero. Y Dios lo va a bendecir a uno grandemente. Pero cuando no se tiene esto, hermano, se tiene sed de eso. Y quiere más, y quiere más, y quiere más. Y eso va a dañar, porque la Biblia dice que va a dañar. Por eso dice que muchos se desviaron de la fe, amén, por el amor al dinero. Y dice que tuvieron finales funestos. Entonces, para eso nos va a servir también la continencia, ¿verdad? Entre todo lo que ya hemos hablado. Pero mira hasta dónde nos ha llevado esto. Entonces, en 1 Corintios 14:12, en este discipuladito, que estamos ya casi redondeando entonces, para que sea de bendición y para que podamos aprender, dice, mire, así, el mismo Pablo, así también vosotros que anheláis dones, mire, plural, dones, muchos dones, espirituales, dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Sí, mi hermano, dones espirituales y abundar en ellos. Pero a veces, ¿qué pasa? Que a veces uno anhela los dones, los más conocidos. Y uno dice, Señor, quiero un don de profecía. Yo anhelo un don para profetizar. Yo anhelo un don, dice otro, va para sanar gente, para sanidades. Y está bueno, qué bien, porque son dones del Espíritu, ¿verdad? Y otro dirá, yo anhelo un don de fe. Ah, qué bueno, magnífico, qué lindo. Y entre todos los dones más conocidos. Pero hermano, ¿cuándo le pedimos a Dios un don de continencia? Y alguien podría decir, va, que no tenía el conocimiento de esto, podría decir, ah, no, porque si yo le pido un don de continencia al Señor, yo ya no voy a poder tener mujer, o ya no me voy a poder casar, o ya no me... Sí, pero no es, por eso hemos aprendido y hemos tocado este tema del don de continencia, porque no es solamente para eso, para una relación amorosa, es para todo lo que hemos visto y que debemos de anhelar y pedirle a Dios, para que nos podamos, voy a rezar un poquito, mire, solo para hacer remembranza, recordatorio, para que se nos quite, mire, la ambición al dinero. Amén. Ahí lo está diciendo Pablo, mire. Vamos a ver, vamos a rezar. Aquí, mire, el apóstol dice que son virtudes, está entre las virtudes, para que huyamos de la corrupción del mundo. Amén. Y de la concupiscencia. Mire, ¿para qué nos sirve? No solo para eso. Por eso debemos pedirlo. Aquí son las obras de la carne, mire, para que enfrentemos estas 18 cosas. Amén. Aquí está entre los frutos del Espíritu, mire, como templanza. Es un fruto también. Aquí nos habla de dueño de sí mismo, Tito 1, 7 y 8, para que no, para que controlemos nuestras emociones, pasiones, mire, iracundo, pendenciero, dado al vino, sea borracho, codicioso de ganancias deshonestas. Mire, para todo lo que nos sirve. Por eso debemos de pedir un don de continencia. Aquí está hablando de la carrera otra vez Pablo del Evangelio, ¿verdad? Donde habíamos pasado. Mire, el que lucha de todo se abstiene. Para todo eso nos va a servir. Ahí está, en krateumai, el verbo griego que nos habla del dominio propio, la dieta y castidad, continencia y templanza. Dueño de sí mismo, el concepto que habíamos mencionado, ¿verdad? Que es el don de continencia. Y lo que habíamos tomado de la Real Academia Española, virtud, modo de actuar del que modera o refrena las pasiones y los sentimientos. Mire, y aquí fue donde empezamos, mire, donde le hace referencia a la relación amorosa de una pareja, donde el apóstol dice, si no tienen don de continencia, cásense y déjense de estar quemando. Amén, sirve para eso también. Pero no solo para eso, sino para todo lo que hemos visto en esta hora. El don de continencia del Espíritu Santo. Que Dios nos lo dé y que nos ayude, porque no es solo para una relación, sino para diariamente batallar contra la carne y contra el diablo y contra toda la corrupción del mundo y la concupiscencia que hay en él. Todo lo que vimos. Amén. Deseos desmedidos, malos deseos, excesos de carne, de deleite, que es lo que el mundo busca. Entonces para eso nos va a servir a nosotros también un don de continencia. Amén. Nuestra oración va a cambiar ahora y le vamos a pedir al Señor para poder agradarlo
vencer en las tentaciones y en los deleites de la vida, pidiéndole un don de continencia cada día de nuestra vida. Y vamos a experimentar el poder sobrenatural del Espíritu Santo, porque es que le queremos agradar al Señor y apartarnos de toda inmundicia. Oramos, Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias por este día. Hoy hemos aprendido algo nuevo. Te suplicamos que esta palabra sea implantada en el corazón nuestro, de la audiencia, y que podamos, Señor, tener el encuentro con el Espíritu Santo y con este don de continencia para poder vencer, porque si salimos vencedores sabemos que tu venida es eminente y sabemos que alguien que se abstiene de todo tiene posibilidades hermosas de subir en el rapto de la iglesia, de ser arrebatado, de ser apartado para tu reino, Señor, y sentarse en el trono con el Cordero. En el nombre de Jesús, equípanos con este don, Señor, y danos la llenura del Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hasta aquí con este discipuladito, mis hermanos. Dios los bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Amén.